Antes de que James Bond se convirtiera en el espía más famoso al servicio de su majestad, existía un personaje igualmente intrigante que luchaba por la justicia en el salvaje oeste. Acompáñame en un emocionante viaje a través de las inolvidables aventuras de Jim West. Tengo que morir algún día. El cambio es de usted. Bien, señor juez. Un espía con un arsenal único y travesías llenas de diversión. Cuanto mueva mis influencias ya verán, todos irán a la cárcel y no tardarán mucho en sacarme. Hola, Artemio. Jim. Hola gente linda, bienvenidos a la Tica Channel. Les saluda Andrea. Prepárate para sumergirte en las curiosidades de una de las series más originales de todos los tiempos. Jim West, espías con espuelas, Wild Wild West. Comenzamos. Solo son fósforos. ¡Qué inteligente! ¡Lo adivinó! En la década de los 60 surgió una serie televisiva que rompió esquemas y capturó la esencia de la época, conocida como Wild Wild West, aunque su título es un juego de palabras intraducible al español, también llamada Jim West en algunos países de habla hispana y Espías con espuelas en México. Con un total de 4 temporadas y 104 episodios, se convirtió en un programa de culto que no fue cancelado debido a la falta de audiencia, sino a raíz de las campañas contra la violencia en la televisión de la época. La serie emitida por ABC entre 1965 y 1969 fue vista en blanco y negro en muchos países, aunque en Estados Unidos, a excepción de los primeros 28 episodios, los 76 restantes se disfrutaron en color. Michael Garrison, uno de los creadores y productores de la serie, dio vida a un personaje fascinante, Jim West, interpretado por Robert Conrad, quien junto a su compañero de aventuras y experto en disfraces, Artemus Gordon, Rose Martin, trabajaba como agente secreto al servicio del presidente de los Estados Unidos, Ulysses S. Grant. ¿Cuándo llega el presidente? Esta tarde, temprano. ¿Y podrías hacer algo que lo impida? Algo se me ocurrirá. Mezclaba elementos de la historia real con fantasías extravagantes y absurdas. Aunque James Bond fue la figura dominante en esa época, Jim West logró destacarse y crear su propio universo, situado entre James Bond y Batman. La serie se caracterizaba por su libertad creativa, donde prácticamente todo era posible, incluso lo más inverosímil. Se introdujeron artefactos y armas que no existían en la época, como bombas de gas, botas con navajas ocultas, dispositivos para escalar muros, telégrafos portátiles y monógrafos de bolsillo, que se utilizaban con la misma naturalidad que los objetos cotidianos. Era como si Pedro Picapiedra manejara su tronco móvil en plena edad de piedra. En ocasiones, la serie se cruzaba con la realidad histórica presentando tramas que involucraban intentos de asesinato del presidente de México, Benito Juárez, y de Ulysses Grant. Creo que no hay duda de que ellos intentan asesinar al presidente de México, señor. Jim West era mucho más que un agente secreto del lejano oeste. Dominaba el boxeo, las artes marciales y manejaba una variedad de armas como nadie más. Su compañero, Artemus Gordon, destacaba en el arte del disfraz y tenía un parecido sorprendente con Sherlock Holmes y el Dr. Watson en muchos aspectos. Juntos formaban un dúo dinámico que irradiaba química en la pantalla. Aunque se mencionaba a menudo la supuesta tensión romántica en la serie, la realidad era que Jim West era un conquistador incansable, seduciendo a una nueva dama en cada episodio al estilo de James Bond. Me llamo Jim West, señorita Fraser, y por primera vez ha sido un placer oír que una mujer grita. Artemus, conocido como Artemio en el doblaje en castellano neutro de la época, tenía una especialidad fundamental: proteger y salvar la vida de Jim West. Era un maestro del cambio de apariencia, no solo en su vestimenta, sino también en su habilidad para hablar diferentes idiomas y dialectos. But we always do work together, separately. Es totalmente sólida la pared. What? Besar tus labios quisiera, mi compadre de mi vida. Ich mochte die Dame des Hauses sprechen, ja? Au revoir, Marcel, vous êtes bien gentil, merci. Pardon, monsieur. Могли бы вы указать нам самую короткую дорогу во Владивосток? Mr. West not here. Además poseía un conocimiento enciclopédico y era el inventor de muchas de las armas utilizadas en sus misiones. Estos dos héroes viajaban en un vagón de tren, donde preparaban armas y dispositivos sofisticados para enfrentar a los villanos. Aunque comenzaron luchando contra enemigos misteriosos, incluyendo vampiros en los primeros episodios, con el tiempo se adentraron en desafíos más realistas como terroristas, ladrones de banco y conspiraciones políticas.
mucho antes de que se popularizara el término steampunk, que en pocas palabras es un género o estilo que combina elementos del siglo XIX con la tecnología imaginaria del futuro. La serie presentaba avances científicos del siglo XX en un contexto del siglo XIX aparentemente imposible. La magia de la electricidad. Mi mejor pasatiempo. Combinaba agentes secretos, el lejano oeste y la imaginación de Julio Verne. A pesar de su delirio, la serie equilibraba de manera admirable todos estos elementos. El programa a veces se sumergía en lo surrealista con episodios que desafiaban la realidad, experimentaba con la ciencia ficción y el terror, incluso explorando temas como el LSD, una droga de moda en esos años, pero raramente vista en la televisión de la época. La serie a menudo parecía llevarnos en un viaje psicodélico y su secuencia de títulos animados hacía referencia a la estética de las historietas. A lo largo de sus 4 temporadas, la serie contó con una extensa lista de villanos invitados y actores famosos. Ahí están los peores maleantes que yo jamás haya visto. Hay piratas y también indios. Criminales que le cortan a uno el cuello por 10 centavos. O aquellos en camino a la fama. Entre los villanos más destacados de la serie se encontraban figuras como Víctor Bono, Boris Karloff y Richard Kiel, famoso por interpretar a Jazz en las películas de James Bond como el imponente Voltaire. Voltaire, necesito sus facciones. Cuando termine con él, podrás divertirte. La serie también abrió un espacio importante para los actores afroamericanos, y fue un verdadero privilegio ver a jóvenes talentos como Richard Pryor y Sammy Davis Jr. haciendo sus apariciones en algunos episodios. Miguelito Loveless, interpretado por el cantante Michael Dunn, se destacó como el archienemigo recurrente de Jim West. A pesar de su pequeña estatura, Loveless tramaba innumerables planes para vencer a Jim West y se enfrentó a él en 10 ocasiones. Antoinette, ¿lo viste? Le dio a Voltaire con el puño en el estómago. ¿Cómo se puede ser tan cruel? También vimos a Burgess Meredith, conocido por su papel como el Pingüino en Batman, interpretando a un científico capaz de crear terremotos en un episodio memorable. Si el villano era pequeño, Robert Conrad destacaba por ser más bajo que la mayoría de los actores principales de la televisión, con una estatura de 1.72 metros. Esto influía en la selección de actrices invitadas, que debían ser de una estatura similar para facilitar las grabaciones. En cada episodio se presentaba a una mujer hermosa, ya fuera como víctima, villana o incluso espía. Entre las actrices invitadas que participaron, se encontraban nombres como Yvonne Gregg, quien era la Batichica en Batman, Susan Landon, Joan Huntington, Sherry Jackson, Marsh Duce, Tom Wells, quien hizo el papel de Mary Ann en La Isla de Gilligan y muchas otras. Cada episodio de la serie comenzaba con el título La Noche de... La noche del demente de los ojos rojos. La noche de la cobra dorada. La noche de la muerte súbita. Inicialmente el papel de Jim West se le ofreció al actor Rory Calhoun, pero finalmente fue Robert Conrad quien lo obtuvo con un casting que contó con alrededor de 400 aspirantes. En cuanto al papel de Artemus Gordon, se le ofreció a Rod Martin en 5 ocasiones antes de que finalmente aceptara. Martin fue convencido por el desafío de interpretar de 2 a 3 personajes diferentes en cada episodio. Durante la producción de la serie, se utilizaron 2 trenes diferentes, uno para los episodios en blanco y negro y otro modelo más funcional que albergaba los icónicos dispositivos decorado en verde y oro. Jim West, antes de convertirse en agente secreto, había sido capitán en el ejército. El prisionero que viene en el tren es el capitán James T. West. ¿Le dice algo ese nombre? No, es un renegado. Desertó del ejército. Sorprendentemente, la vestimenta de Jim West no se basaba en el típico atuendo de un vaquero, sino más bien en la indumentaria de un torero. Aunque esta ropa ajustada no era del todo cómoda para Robert Conrad y solía romperse con facilidad, Robert asumió personalmente todas las escenas de acción sin recurrir a dobles. Lamentablemente, esta valentía le ocasionó varias lesiones graves, incluyendo una fractura de cráneo que lo mantuvo hospitalizado durante un prolongado periodo de 12 semanas. A medida que la serie avanzaba hacia su tercera temporada, los guiones dejaron atrás elementos fantásticos y adoptaron un enfoque más orientado hacia el género del oeste. Incluso el icónico atuendo de Jim West experimentó cambios notables en esta etapa. Los créditos animados de la serie fueron creados por DePatie Freleng, conocidos por su trabajo en la popular serie de dibujos animados La Pantera Rosa. En un momento en el que Rod Martin se encontraba en proceso de recuperación tras sufrir un leve ataque al corazón, se contrató a Charles Seidman para ocupar su lugar en la serie, bajo el personaje de Jeremy Pike.
Además, actores como William Chandler, que ya había desempeñado otros roles en la serie, y Alan Hale Jr., famoso por su papel como el capitán en la isla de Gilligan, se sumaron al elenco. Pasar unas vacaciones solo en una isla desierta. A pesar de su contribución, el compositor Richard Markowitz nunca recibió crédito por la música temática de la serie. En los últimos años de la década de 1970, ambos actores principales volvieron a interpretar sus icónicos roles en dos películas para televisión inéditas, El Salvaje Oeste revisitado en 1979 y Más Salvaje Oeste en 1980. La CBS tomó la decisión de cancelar la serie debido a lo que consideraron un exceso de violencia a pesar de su sólido número de espectadores. En 1999 se realizó una versión cinematográfica de la serie con Will Smith como protagonista. Sin embargo, esta adaptación fue un rotundo fracaso, incapaz de capturar el estilo y la diversión de la serie original. Ni Kevin Kline en el papel de Artemus Gordon, ni Kenneth Branagh como el villano lograron salvar la película del desastre. El espíritu juguetón y característico de la década de 1960 se perdió en el proceso de adaptación y la película no logró recuperarlo. Jim West. Cuando Wild Wild West, dirigida por Robert Sonnenfeld, llegó a los cines, pocos recordaban su fuente de inspiración, una exitosa serie de televisión que había disfrutado de una gran popularidad en su momento. Honestamente, la versión de Will Smith, a excepción de los nombres de los personajes y algunos destellos de la trama original, difería enormemente de la serie auténtica. Aunque hoy en día contamos con impresionantes efectos especiales, las aventuras de Jim West en blanco y negro en las antiguas televisiones dejaron una huella mucho más profunda en nuestra memoria que la película en color con todos sus fuegos artificiales. La trama de Jim West era única y complicada, ya que se trataba de una serie del oeste que se destacaba por su singularidad. No se parecía en absoluto, volviendo a la analogía cinematográfica, a cowboys contra alienígenas. Sin embargo, tenía ese toque intemporal que sorprendía tanto a los espectadores habituales como a los nuevos. Contame, ¿cuál fue tu parte favorita de esta serie? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más videos como este. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.